Bueno, entonces, seguimos entonces en este minicurso gratuito Vida Montessori. Estamos hablando sobre la vida práctica en la infancia desde esa pedagogía Montessori. Continuamos entonces con Lady, educadora, guía Montessori, próximamente ya digamos, pues está en formación y próximamente digamos ya será oficialmente certificada como guía Montessori. También está digamos ya certificada en disciplina positiva. Entonces si desean ampliar un poco más de este y otros temas de infancia y adolescencia, ya saben, pueden suscribirse a este canal de YouTube dando clic al botón rojo abajo que dice suscribirse. Entonces, en este capítulo 4 vamos a hablar un poco más de ese papel del adulto que hablamos, digamos, por encima en el capítulo anterior, y es que los adultos, digamos, pueden ser observadores entrenados, como Levi nos decía, creo que en el primer capítulo, ya sea como docentes, como guías, como cuidadores en el hogar, que es una de las cosas que yo más rescato, digamos, de Montessori, y es que básicamente ese observador entrenado es que sea un adulto que sirva de cierta forma como un facilitador en el aprendizaje de esos niños, ¿sí? Que sea empático con esas necesidades, es decir, que conecte y sea consciente de esas necesidades que tienen esos niños, de esas emociones, porque no es solamente qué necesita, sino emocionalmente, digamos, cómo está, es mejor que yo me acerque, mejor digamos no. Eh, Cuando, digamos, estuve indagando un poco más de esto, pude encontrar que los guías Montessori, digamos, en algunas aulas, ayudan, digamos, a los niños a desarrollar al máximo su potencial, ¿no? Entonces, tienen en cuenta esas necesidades y los intereses de los niños, que eso ya lo profundizamos más en capítulos anteriores, pero que digamos es bueno rescatar de esto para aplicarlo en casa, y es que los padres, los madres, ustedes que nos están viendo, o otros cuidadores que si no eres papá, pues digamos también te puede servir, pueden apoyar también este proceso de una forma consciente, de una forma respetuosa, en tanto en el aprendizaje como a través de ese ensayo y error, ¿sí? Entonces, importante ahí que tengamos eso presente, porque ya les he dicho yo varias veces, aquí el adulto no es el que ordena, el niño no es el que obedece, sino ambos tenemos necesidades, ambos tenemos derecho a un trato digno y que Sí. sea respetuoso, ¿sí? Entonces, me gustaría entonces, Lady, que nos contaras tú qué opinas desde la pedagogía Montessori, cuál es el papel o el rol de ese adulto, llámese en aula, llámese, digamos, en casa, desde Montessori, claro, Claro, cuando los niños muestran, digamos, sus intereses, y cuando, digamos, los niños en algún punto, digamos, como son niños, puede que por la etapa de desarrollo en la que están viviendo, ujú, sin planearlo y sin buscarlo, sufren en algún momento o producen en algún momento algún daño, llámese que por algún ensayo y error algún material se dañe, o porque varios niños desean el mismo material y ahí se vuelve un conflicto. Entonces, desde Pedagogía Montessori, digamos, cómo manejan esas dos partes. pues mira, básicamente es un adulto que lo fundamental es el ¿No? respeto mutuo. Y cuando hablo de respeto es no tomárselo a título personal. Eso siempre nos han dicho. Ustedes saben que niños son niños y cuando tienen sus días, llegan esos días en que quizás vienen con muchas rabias o no han dormido bien o bueno, tuvieron una de esas noches que no tuvieron buen ánimo, entonces están cargados de emociones y explotan por todo. Entonces ahí es donde siempre nos enfocan diciendo, si hay una mala palabra hacia ti, no te lo tomes a título personal porque es un niño, ¿sí? Entonces tienes que aprender a diferenciar eso. No empieces a criticarlo, a mirarlo mal, a gritarlo, sencillamente a hablar y encontrar el detrás del comportamiento. ¿Qué hace que él me haya dicho eso o por qué está gritando a otro compañero? Entonces, prevalece mucho ese respeto y también de pronto, esas miradas no están permitidas, esas miradas, por ejemplo, cuando viene un niño llorando a nosotros, entonces como que hacerle mala cara, porque como que viene otra vez llorando, qué pereza, todo ese tipo de situaciones realmente no se permiten porque eso es falta de respeto hacia el niño. Entonces, para mí lo más indispensable es ese respeto, esa mirada con respeto, esa mirada de amor hacia el niño, de escucharlo
y también entenderle sus emociones. Eso es lo primero que se hace en un ambiente. Y de paso también para el hogar, porque en el hogar también es lo mismo. Yo creo que se debe intensificar mucho más eso, ese entendimiento hacia el niño y el darle la oportunidad de escucharlo, ¿no? Entonces, en un ambiente Montessori, cuando tú también estás tocando ahorita el tema de cuando hay como conflictos, porque él tiene mi material y yo también lo quería, y qué sé yo, es ahí donde entramos a hablar en un buen tono de voz, calmadamente, y realmente hacerle entender al niño que la primera persona que lo tenía, hay que respetarle el turno, desafortunadamente tú no lo puedes hacer, vamos a buscar otro material, pero es como de sacarlo de esa zona de rabia y bueno, vámonos para otro lugar o qué sé yo. En algunas escuelas también manejan la mesa de la paz, la mesa de la paz en las escuelas Montessori, sobre todo mucho en los Estados Unidos. Y es cuando hay conflictos entre dos niños que nunca pueden faltar, una pelea, qué sé yo, entonces se llevan a esa mesa y ahí está la guía y entre los tres vamos a escuchar. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué te enojaste? No sé, y cada uno va a hablar que no me gustó, que sí me gustó, qué sé yo, para luego entenderse mutuamente y bueno, por favor, vamos a reconocer que hay un error, vamos a buscar soluciones y bueno, vamos a seguir adelante, se piden disculpas, se deben, si se puede, sin empujar al niño, tampoco obligándolo, pero la idea es que como que se transmitan esos sentimientos. También algo muy importante y es el punto de que cuando hay dos niños que realmente no tienen como buena camaradería, que siempre están como en bastante conflicto, no podemos pretender que estarlos juntando todo el tiempo, que sean mejores amigos, no, hay que también ser como muy objetivos en ese punto, de que no por el hecho de que sean niños todo el tiempo tienen que vivir en armonía, no. Se sabe que de pronto no tienen como ese feeling que nosotros decimos en los adultos, Como una química. esa química, pero debe haber un respeto, sí, pero jamás lo estamos como empujando a que no, tienen que ser amigos, no, tenemos que aceptar eso. Y es como todo, si en los adultos también existe, en los niños también, o sea, no tengo como esa química, se respeta, no pasa nada, pero es como siempre, ustedes dos tienen que saber que hay límites con los materiales, con las malas palabras, con los actos. Entonces, ese es el papel muy importante que se manifiesta en una guía, de escuchar atentamente cada sentimiento del niño, es de no criticar y tampoco no criticar el trabajo, como lo hemos mencionado en otros capítulos, no estarle diciendo te quedó mal o estarle diciendo te quedó excelente, es ser muy neutral. Entonces, eso también es una invitación que hago y en la casa, como también lo estamos diciendo, tienen que también ser como el doble. El doble es decir, generar más como esa empatía, ese diálogo, la parte de la clase respetuosa, como siempre lo hemos hablado, de escucharlos, de darle la oportunidad de buscar soluciones. Yo en muchas clases también de disciplina positiva les digo que el niño a partir de los 4 años tiene la capacidad de sentarse con papá y mamá y empezar a dejar funcionar su cerebro y bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué soluciones podemos encontrar? Tiene la capacidad, lo puede hacer sin necesidad de que todo el mundo, todo el tiempo los papás le estén diciendo, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces, es el mismo ambiente yo creo que se tiene que llevar en los dos aulas, tienen que ir bajo la misma dirección, ¿no? Tanto en el ambiente Montessori como en el ambiente de casa. Digamos, importante eso que nos dices, Lady, porque me recuerda algo que había escuchado, digamos, hace como 2 años, y es que básicamente, digamos, los adultos somos el principal corregulador de los hijos, y en especial cuando son niños. Entonces, yo no, digamos, puedo esperar de cierta forma resolver un conflicto, llámese porque se rompió algún material, porque dos niños están peleando por un material. Si yo estoy alterado y ahí están los niños alterados, eso digamos que por matemática básica los va a hacer explotar mucho más, ¿sí? Incluso eso puede alterar a los demás niños, ¿no? Entonces, y yo sé que esto puede que sea un poco difícil o retador para algunas familias y algunos al ver esto dirán, pero Gina, es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Y yo sé que es difícil porque
independientemente de si somos papás o no, todos en algún momento hemos estado alterados por una o varias cosas, ¿sí? La diferencia no es entre estar o no estar alterado, sino qué hago yo cuando estoy así, ¿sí? Cuando yo veo, digamos, a esos hijos, digamos, esos hermanos que están peleando en casa, ¿yo qué hago? ¿Ayudo a mediar o soy parte de la solución? ¿O voy y grito y castigo y soy parte del problema, ¿sí? Yo no puedo esperar ir, digamos, llámese a esa mesa de la paz para un poco calmar esos ánimos y ver de forma objetiva qué fue lo que pasó si yo no estoy calmada, ¿sí? Si yo no estoy regulada. Entonces, aquí quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles un llamado a recordar esa importancia del autocuidado, ¿sí? Que yo tenga un tiempo cuando estoy alterada por algo que está pasando en casa con esos niños, de ver alguna forma en la que yo pueda descargar esa emoción que siento y ahí sí ya retomo con los niños y miro a ver, digamos, cómo podemos resolver esto. Pero ¿desde qué mirada? La idea es un poco lo que nos decía Lady, no juzgar, no comparar, no etiquetar, tampoco es, digamos, decirle muy bien, elogiar todo lo que haga, sino, ok, míralo desde una forma objetiva, ¿sí? Algo que dice Montessori que me parece genial es observar de forma pasiva y cuando toque intervenir, digamos, hacerlo de una forma activa, pero cuando toque poner un límite, ¿sí? Y la idea, digamos, ¿cuál es? Ok, aquí no vamos a mirarlo desde los ojos del juicio, a ver quién es el culpable y quién no, Ujú. sino, la idea no es hacer sentir mal a nadie, sino, ok, saber ambas partes que, cuál fue, digamos, su vivencia, porque deben saber que cada niño lo vive de una forma distinta cuando este tipo de cosas pasan, y a partir de ahí intercambiar opiniones entre sí, mediando yo, digamos, por ejemplo, que el mayor le quitó la muñeca a la niña menor. Entonces, preguntar, digamos, a la niña, mi amor, ¿cómo te sentiste cuando tu hermano te quitó la muñeca? Ay, yo me sentí muy triste. Y digamos, es bueno que ahí es, ¿y por qué te sentiste triste? Porque es que me la jaló. Ok, y digamos, es bueno aprovechar esa oportunidad en lugar de hacerlos sentir culpables, enseñarles esa nueva habilidad. La próxima vez dile, cuando quieras la muñeca, pídemela prestada y hagan ahí el ejercicio para que poco a poco vayamos, en lugar de mirar quién es culpable de qué, generando nuevas habilidades. Sí, digamos que algo que me parece genial de Montessori es que siempre ve, digamos, el error como una oportunidad de aprender. Entonces, digamos que importante es, ok, cuando hay esos momentos difíciles, un poco estresantes, un poco retadores, ¿cómo podríamos volver? Es una experiencia que nos ayuda a aprender a todos. Pero si yo me enfoco en el problema, eso no va a pasar. La idea es enfocarnos en soluciones, ¿sí? Entonces, tengamos ahí eso presente porque a la hora de la verdad, la idea es poco a poco promover que haya buenas habilidades. Y miren que si ustedes comienzan a hacer esto, más adelante le van a escribir a Lady, me van a escribir a Vi y van a ver resultados no solo en casa, sino en otros espacios que comienzan a ser agentes activos de cambio a esos niños. Entonces, importante. Y fíjate que algo también que estaba pensando en este momento es la gran oportunidad que tenemos como guías de ofrecerle brindarles esa seguridad. Entonces, ¿por qué me quiero traer esto? Porque si tocamos el área de la vida práctica, en el área de la vida práctica, tanto en el ambiente Montessori como en el ambiente de casa, siempre se sugiere que se trabajen con objetos reales, es decir, si hay platos, tienen que ser platos de vidrios, vasos de vidrios, porque cuando la doctora Montessori hizo su primer casa de niños, que empezó a crear casa de niños, se conoce Casa de Bambini en Italia, las personas iban, realmente era una casa en miniatura. O sea, era una casa en miniatura para los niños. Entonces estaba la zona de la cocina, la zona de lavar, la zona de la librería. O sea, había una casita y las sillas y los muebles, todo era en el ambiente, a la altura de cada niño. Entonces,
ahí es donde se tienen que usar objetos realmente como tienen que ser, nada de plástico ni nada de esas cosas porque no son ambientes reales. Entonces, ¿por qué digo lo de la seguridad? Porque desde que la guía brinde esa primer lección de cómo transportar una bandeja o cómo servir una o agua en un vaso, y nosotros damos la lesión, pero cuando el niño se enfrente a manipular esos objetos, totalmente lo estamos observando o lo seguimos con la mirada, automáticamente el niño está empezando a sentir inseguridad. Entonces va a empezar como a tambalear o se le va a caer y entonces si caemos encima, rescatarlo como que nos escandalizamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso hay que dejarlos ser. En la casa también siempre les sugiero lo mismo. Si ustedes quieren aplicar esto, quieren que el niño se enfrente a esa realidad de trabajar con estos objetos reales, no estén a cada rato observándolos o advirtiéndoles, cuidado se te va a caer, cógelo porque lo más seguro es que se le va a caer y listo. Si se le cae, lo ideal no es caerle encima, como que ya se te cayó y se escandalizaron y qué vamos a hacer. No, lo ideal es, bueno, fue un accidente, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar en equipo, vamos a mirar cómo se puede limpiar y lo mismo pasa en un ambiente Montessori, no se puede escandalizar. Fue un accidente, listo, vamos a seguir para adelante y de esta manera el niño aprende. Ah, bueno, cometí un error, lo cogí mal, pero es eso, esa es la idea, es brindarle esa seguridad y que se trabajan con objetos que realmente tienen que ser reales, no simularlos, porque he notado que hay otros ambientes que sí los simulan. Entonces, por ejemplo, hay vasos que son vasos que se parecen de cristal, pero si tú lo tocas son de pasta. Entonces ahí es donde yo digo, pues no sé qué trabajan sin el ánimo de criticar, pero yo digo, no tiene como finalidad lo que realmente siempre quería la doctora Montessori, no, que experimenten la realidad de las cosas, que dejen el miedo y cojan un vaso, cojan un plato y empiecen a hacer la actividad como tiene que ser. Entonces, eso es una sugerencia también que quería traer. Digamos, importante que, pues, eso que nos dices, porque ahí seguimos rompiendo mitos sobre lo que dicen un poco sobre pedagogía Montessori, y gracias por ese aporte, porque sí, digamos, nos ayuda un poco a clarificar sobre ciertas cosas que pensamos y pues no. Y ya, digamos, para cerrar este capítulo, solo me gustaría decirles que la idea no es que entonces no vamos a estar a la distancia supervisando cómo es el manejo de esas cosas, en especial si son cosas que de alguna forma pueden lastimarlo, ¿no? No es que yo dejo que manipule el cajón de los cuchillos y Sí, me voy a pagar los recibos mientras él está de forma libre y autónoma, ¿no? Dilas con eso que no, la idea no es esa, ¿sí? exacto. Observo desde la distancia, voy orientando y voy de cierta forma redireccionando cómo es un uso, digamos, responsable de todo ese tipo de cosas, ¿listo? Sí, Entonces tengan ahí eso gracias por presente. traer ese tema. Sí, quería hacer ahí eso, clarificar, porque luego dicen, pero es que el niño anda corriendo con los cuchillos por la casa No, y no, no, dilas que esto, la idea, todo digamos, no es esa, sino digamos, desde un acompañamiento para que puedan aprender a usar esas cosas con cuidado, no solo por ujú, cuidarse él, sino por cuidar porque es todo nuestro hogar, ¿sí? De cierta forma, comenzarlo a ser responsable de que todos juntos cuidemos las cosas de la casa, porque todos somos importantes y todos podemos aportar y ayudar, ¿sí? Entonces ahí quería como hacer esa acotación para que luego no queden con una idea un poco equivocada, porque sí. pues sé que, digamos, Lady, digamos, lo tenía muy claro, pero tal vez algunos comienzan a generar ideas un poco erróneas, entonces para que tengan eso muy pendiente, bueno. Sí, sí, y no, gracias por ese aporte, Gina. Gracias por ese aporte, porque, por ejemplo, con el tema de los cuchillos, cuando se toca este tema, por ejemplo, de que los niños preparan sus ensaladas de fruta, por ejemplo, entonces, de hecho, hay unos cuchillos que son especiales para, dependiendo de la edad, ¿no? Hay unos cuchillos que no tienen nada de peligro, entonces se deja manipular, el niño no va a correr ningún riesgo, pero de pronto si ya es una edad, por ejemplo, de 9 años hacia adelante, ya hay otro estilo de cuchillos que realmente se puede hacer, pero igual hay que tener una supervisión, hay que advertirle al niño, entonces todo ese tema es bien, bien interesante. Y con el tema, por ejemplo, que acabo de decirles de que se quiebra el vaso, como les mencionaba, no es de que listo, se limpia y tienes que hacerlo tú, no, se hace un trabajo en equipo.
porque es vidrio, se está manipulando vidrio. Entonces, ahí está el adulto con el niño, explicándole, mira, todo eso, no dejarlo solo. Entonces, sí, es bien importante lo que estás diciendo. Y ahí digamos, bueno, que ya dejemos esa parte ahí clara para evitar malos entendidos después que escriban por ahí, digamos, ciertas dificultades que tengan en casa por haber entendido el mensaje de forma un poco, digamos, Sí. desviada. Entonces, tengan eso entonces muy presente.